Amigos, bienvenidos a UTSA en español. Mucha atención, información de último minuto. Tanques americanos entran por primera vez en territorio ucraniano para liberar ese país de la terrible invasión ordenada por Vladimir Putin. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de este conflicto armado que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento noticia del día de hoy que sorprende prácticamente a todo el mundo en general. Recordemos, los Estados Unidos ha tratado de mantenerse al margen en el ámbito militar en esta guerra que Vladimir Putin ordenó en contra de todo el pueblo ucraniano. Una guerra sin sentido, una invasión ilegal que el ejército ruso está teniendo en este momento todavía en Ucrania y que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas que continúan saliendo de ese país simplemente para salvaguardar sus vidas y la de su familia. Pues los Estados Unidos desde un comienzo ha tratado de mantener distancia, incluso la mayoría de los países pertenecientes a la OTAN, la alianza militar más importante que existe en el mundo, porque todos estos países han dicho desde un comienzo, si nos involucramos directamente en la guerra, vamos a entrar en un conflicto militar directamente con Rusia. Pues el día de hoy, al parecer, los Estados Unidos ha perdido el miedo y ha decidido entrar de manera sólida, de manera contundente, con tanques de guerra. Tanques de guerra que entran en este momento en el territorio ucraniano con la única misión de liberar ese país del terrible ejército ruso que continúa masacrando a toda una población por orden de Vladimir Putin. Tanques estadounidenses M1 Abrams han sido enviados a Ucrania, así lo dijo el día martes el secretario de Defensa estadounidense, el señor general Lloyd Austin, en una reunión con Ucrania y otros socios militares que apoyan a ese país en esta guerra sin sentido de manera individual que Vladimir Putin decidió comenzar en el territorio europeo. Recuerden, como siempre les digo, esta no es una guerra directamente en contra de Ucrania. Esta es una guerra en contra de todos los países que aman la democracia y que quieren vivir en libertad, de los países europeos, de las grandes democracias del mundo. Es simplemente una muestra de poder que le ha salido muy mal a Vladimir Putin, el dictador de la Federación Rusa, que le dijo al mundo: nosotros vamos a invadir Ucrania y nos vamos a apoderar de todo ese país en cuestión de días, en cuestión de semanas. Resulta que ya ha pasado más de un año y medio, la guerra ha sido un total fracaso para el ejército ruso y en este momento las tropas de Rusia se encuentran, como ustedes muy bien saben, atrincheradas en el este del país, resistiendo los feroces ataques y la contraofensiva por parte del ejército ucraniano. Pues los Estados Unidos se ha cansado de ser simplemente espectadores y ha decidido en este momento involucrarse de manera directa y contundente, enviando tanques de guerra americanos que ya comienzan a atravesar las fronteras y a adentrarse en todo el territorio ucraniano con la única misión de liberar a ese país. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. La llegada de estos tanques de guerra americanos el día de hoy al territorio ucraniano, que por cierto el presidente Volodymyr Zelensky había estado buscando desde el comienzo de esta guerra por parte de Vladimir Putin, se ha anticipado desde hace algunos meses. Los Estados Unidos comenzó incluso a entrenar a las tropas ucranianas sobre cómo operar estos tanques de guerra y este equipamiento militar que desde este mismo momento comienzan a ingresar en el territorio ucraniano, y ese entrenamiento comenzó a ocurrir a principios de este año. Todo ha sido una planificación estratégica por parte del Pentágono, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, quienes desde el comienzo de este año comenzaron a entrenar las tropas ucranianas en silencio, muy calladamente, y esto comenzó a anticipar que algo fuerte se venía próximamente, pues el día de hoy se ha revelado a toda la opinión pública internacional que estos tanques de guerra comienzan a atravesar las fronteras de Ucrania. Soldados ucranianos van a manipular
este armamento militar pesado, tanques de guerra destinados, como dije anteriormente, a liberar a todo ese país. Y tenemos que recalcar algo muy importante: en esta guerra desde un principio, el ejército ucraniano ha dado la batalla desde el comienzo, cuando todo el mundo ni siquiera apostaba lo más mínimo por el ejército de Ucrania. El heroico ejército ucraniano comenzó a dar la batalla y ha resistido hábilmente y ha resistido heroicamente los ataques de un ejército invasor mucho más poderoso, con mucha mayor capacidad, mucho más grande, con mejor equipamiento, pero la valentía del ejército y de todo el pueblo ucraniano en general, creo yo, en mi humilde opinión, que le ha dado una muestra al mundo de lo que significa amar a su país, querer a su patria y no permitir, por supuesto, que un invasor pretenda robarse su territorio. En una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, un bloque que, por cierto, corresponde con 54 países que brinda apoyo militar a Ucrania ante la invasión rusa, el secretario de Defensa Austin instó a los socios de Kiev a ayudar a suministrarle otros sistemas de armas críticos como defensa aérea, artillería y munición. Por supuesto, los Estados Unidos está tratando de ayudar lo más que puede a todo el pueblo ucraniano, a las Fuerzas Armadas de ese país. Pero el secretario de Defensa también ha sido muy contundente. Le ha dicho a los demás países que apoyan a Ucrania: por favor, también necesitamos de su ayuda. Y también los países europeos tienen que entender lo siguiente: esta guerra que está viviendo el mundo en este momento entre Rusia y Ucrania, más que una guerra entre Rusia y los Estados Unidos, es una guerra entre Rusia y Europa. Recuerden ustedes que Ucrania está en suelo europeo y creo yo que los países europeos son los primeros interesados en apoyar a Ucrania en esta invasión ilegal, no permitir que Vladimir Putin triunfe en esta pretensión de querer robarse todo el territorio de Ucrania, porque los siguientes pudiera ser cualquiera de estos países europeos. Europa tiene que ponerse la mano en el corazón y ponerse la mano en el bolsillo. Europa tiene que apoyar de manera incondicional los esfuerzos de las Fuerzas Armadas ucranianas en repeler justamente y contraatacar a este invasor que se encuentra ilegalmente dentro de su país. Continuó diciendo el secretario de Defensa de los Estados Unidos: el tiempo no está del lado de Putin. Dijo desde la reunión en la base aérea de Ramstein en Alemania: apoyaremos al pueblo ucraniano a largo plazo. Esta es una lucha incondicional. Así lo dejó muy claro el secretario de Defensa. Recuerden también ustedes que Vladimir Putin apostó a algo desde un comienzo. El dictador ruso apostó de que los países se iban a cansar de apoyar a Ucrania, se iban a quedar sin dinero, no iban a seguir apoyando los esfuerzos del pueblo ucraniano, y en ese momento él iba a tomar la oportunidad para tomarse todo el país. Pues esto no ha ocurrido y no va a ocurrir. El secretario de Defensa americano lo ha dicho el día de hoy: no nos vamos a cansar, nuestro compromiso con Ucrania es a largo plazo. No vamos a cansarnos de apoyar al ejército ucraniano y al pueblo de ese país en sus esfuerzos por ganar esta guerra. La reunión del martes fue la primera de este tipo desde que el exministro de Defensa de Ucrania fue destituido hace 2 semanas. Recuerden, Ucrania está estrenando nuevo ministro de Defensa luego de que el presidente Volodymyr Zelensky tomara la decisión de reemplazar al ministro de Defensa que había estado al frente de las tropas desde el comienzo de la guerra por algunas razones que no han sido revelados todavía a la opinión pública, pues ese país cuenta con un nuevo ministro de Defensa que ya tiene que trabajar desde el primer momento para crear más alianzas, no solamente con los Estados Unidos, sino las Fuerzas Armadas y específicamente con todos los miembros de la OTAN. El secretario Austin también agradeció al exministro de Defensa por su arduo trabajo y dedicación y por todo lo que ha hecho por una Ucrania libre en un mundo seguro. Esas fueron las palabras de apertura del secretario de Defensa de los Estados Unidos en esta charla que ha dado desde Alemania para demostrar nuevamente el compromiso del pueblo americano, del gobierno de este país y las Fuerzas Armadas estadounidenses con la liberación de todo el territorio ucraniano. El secretario de Defensa también dijo que esperaba trabajar estrechamente con el sucesor, es decir, con el nuevo ministro de Defensa de Ucrania.
Los dos hablaron por teléfono la semana pasada y se conocieron en persona por primera vez en esta reunión que tuvo lugar, como dijimos anteriormente, en la base militar Ramstein, la base militar americana que se encuentra justamente en el territorio de Alemania, una base militar muy antigua que pertenece justamente a los Estados Unidos y se encuentra en ese país brindando todo el apoyo que necesita el pueblo europeo para defenderse de Vladimir Putin. Por otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó a los Estados Unidos a partir del día lunes, específicamente la ciudad de Nueva York, para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Está previsto que se reúna con varios líderes mundiales para solicitar apoyo mientras Ucrania sigue adelante con una contraofensiva en contra de todas las fuerzas rusas, el ejército de Rusia que se encuentra dentro de su país. La contraofensiva que está dando el ejército ucraniano es algo de admirar. Recuerden ustedes, el presidente de Ucrania dijo hace solamente pocas semanas, la guerra ahora se va a trasladar a Rusia. No solamente se van a llevar combates dentro del territorio ucraniano, vamos a comenzar a atacar objetivos militares dentro de Rusia porque una guerra no es de uno, sino es de dos. Específicamente, el pueblo ruso ahora se comienza a dar cuenta de que también están en guerra con ataques y bombardeos que las grandes ciudades de Rusia están teniendo casi que diariamente a través de aviones no tripulados, mejor conocido como drones, que son enviados y manipulados por parte del ejército de Ucrania. También se espera y se tiene previsto que el presidente Zelensky se reúna con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también con congresistas y senadores americanos en la ciudad de Washington a finales de esta semana. Mientras tanto, los combates continúan en la parte oriental del país después de que las tropas ucranianas recuperaran dos aldeas clave cerca de la ciudad de Bakhmut, que se encuentra en disputa en este momento y que el ejército ucraniano está tratando de arrebatarle nuevamente a las tropas rusas. Y mientras todo esto ocurre, al parecer el presidente de Rusia, o mejor dicho, el dictador de la Federación Rusa, Vladimir Putin, quien parece que vive en otro mundo, dice que la economía de su país está resistiendo de una manera fenomenal, que está resistiendo la presión externa, una presión bastante fuerte, debido justamente a todas las sanciones que Occidente ha hecho en contra de la Federación Rusa por la guerra en Ucrania. Describió la situación de la economía de Rusia como estable y equilibrada, pero fíjense lo siguiente, la realidad es totalmente otra. El mes pasado el rublo ruso cayó a su nivel más bajo en 17 meses. Occidente, como ustedes muy bien saben y dije anteriormente, ha impuesto fuertes sanciones en contra de Moscú desde el inicio de la guerra. Para Vladimir Putin, su país está pasando por una situación sumamente buena, no tiene ningún problema, la economía de Rusia está genial, pero la realidad es totalmente otra. La economía de Rusia está totalmente destruida. La economía rusa está totalmente paralizada por las acciones que los países occidentales emitieron en contra de Vladimir Putin, su círculo cercano y de todo su país por la invasión ilegal de Rusia en el territorio ucraniano. Pero como ustedes muy bien saben, los sistemas y regímenes comunistas y socialistas son expertos en manipular la verdad. Son expertos en crear una situación totalmente distinta a través de la opinión pública para hacer ver que realmente sus países no tienen ningún problema y que incluso van mejor que nunca. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.